Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué interesante. Esta palabra es Jesús que la dice. No es un profeta, no es un apóstol, es el Señor Jesús. Y si Él, el Hijo de Dios, lo dice, es porque está revelando algo dentro de la facultad que tiene el ser humano en usar su capacidad de hablar. Solo que cuando una persona habla, hay responsabilidad total. Y el Señor pone como un punto a observar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es la válvula de escape del corazón. Todo lo que pasa por ella indica el contenido del corazón. Siendo así, ninguna persona es inocente cuando habla, porque antes de hablar, la palabra pasó por su íntimo, su ser íntimo, espíritu. La palabra corazón es espíritu. Y la palabra que salió, una vez que ella sale, ella edifica, construye, sana, da alegría, o lo contrario, aborrece, entristece, enferma, perjudica, daña, destruye al que la oye. Qué gran valor da Jesús al poder de la palabra. Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. El apóstol Pablo la pone en una dirección que va a producir salvación. Y dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que se confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, con el espíritu, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Observación a la lectura que acabamos de tener. En el versículo 8 y el versículo 9, el apóstol hace referencia primero que la palabra está en la boca y después en el corazón. En el versículo 10, el orden está invertido y él habla que primero la palabra está en el corazón y después en la boca. Estos pequeños detalles en la escritura necesitan ser tenidos en cuenta. Muchas veces nosotros hacemos una lectura bíblica de manera corrida y no prestamos atención en las comas, ni siquiera en los puntos y comas, ni en los puntos, ni las exclamaciones, y menos prestamos atención en detalles como este, que comienza hablando de la palabra en la boca y luego en el corazón, y más tarde invierte el proceso y dice, primero está en el corazón, después está en la boca. Déjame decirte que una cosa es cuando se da valor a lo que sale en la boca, poniendo en segundo el corazón o el espíritu, y otra cosa es el valor que dará la palabra que brota en el corazón o en el espíritu y luego viene a la boca. Y los resultados de una forma y de la otra también cambian. Es importante diferenciar, y aquí va, la fe de los
sentimientos. Una cosa es que una persona se mueva y hable en fe, y otra es que la persona se mueva y hable en sentimientos o movido por los sentimientos. Los sentimientos son activados por los sentidos. Los sentidos, él recibe la información de lo que está afuera del cuerpo y lleva adentro y hace que el cerebro procese, y luego todo el ser crea una opinión de acuerdo a la información recibida. ¿Saben? Los sentidos activados tienen tremenda importancia en la vida de cada persona. Muchas veces tus emociones son contrarias a la palabra de Dios y a su perfecta voluntad. Aquí ya comenzamos a poner observación a que si los sentidos activó los sentimientos y creó emociones, y estas comienzan a producir decisiones basadas en los sentimientos, muchas personas han sido presas y terminan tomando decisiones que están contrarias a la palabra de Dios y su perfecta voluntad. El cuidado pastoral es, y muchas veces tenemos esta experiencia negativa, personas que ya llevan años en la iglesia, oyendo la palabra, pero que no han prestado atención a la palabra, sino se mueve con sus sentimientos y actúa con sus sentimientos y toma decisiones basadas en los sentimientos, y uno queda asombrado de los resultados, porque después están atrapados de manera terrible. Siempre que la fe y los sentimientos entran en conflicto, debes determinar ser guiado por la fe que confiesa salvación y no por los sentimientos. Aquí ya la palabra pastoral es: cuidado, ojo, cuando tu fe está en guerra, está enfrentada con los sentimientos, hay conflicto. Entonces, ¿qué va a pasar? Debes determinar, es uno el que determina si va a ser guiado por los sentimientos o va a ser guiado por la fe. Y la propuesta es dar lugar a la fe en lugar de los sentimientos. Permita que sea la fe la que actúe y no los sentimientos. ¿Por qué, pastor? ¿Dónde está el peligro? Aquí, los sentimientos son variables y transitorios. ¿Cómo son los sentimientos? Variables y transitorios. Y esto usted lo sabe. La fe es permanente. Y cuando hablamos que los sentimientos son variables y transitorios, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido en alguna ocasión o momento la experiencia de los sentimientos que tomó lugar, que nos llevó, y luego lo que sentimos y por sentir decidimos no valió la pena, no estaba correcto, y nos sentimos engañados por la manera en que nos involucramos sentimentalmente, mientras que la fe es permanente. Permítame decirte la experiencia vivida con los sentimientos y la fe. Cuando Dios me habla de Colombia, año 74, brotó en mí fe para creer en la misión que Dios me estaba dando. Año 75 comienza la gran tarea, que es dejar todo para venir, y ahí muchísimas voces surgieron entre amigos, compañeros, gente muy cercana y aún familiares,
Y aquellas voces tenían lugar, ¿cómo no? Merecía ser oída, sí. Prestar atención a la gente también. Y comenzó a crear sentimientos encontrados con la fe. Paso número 1, no tengo recursos para el viaje. Número 2, el país está en dictadura militar, tiene gran problema para sostener que pudiese una iglesia darme una ayuda para el proyecto misionero. Si yo no tengo pasaje aérea, ¿cómo llego yo a Colombia? Y surge una cantidad de obstáculos y dificultades. Los sentimientos llegó a un punto en que la respuesta debía ser no. No puedo ir, no puedo hacer, no puedo responder. Pero yo decidí no ser guiado por los sentimientos, sino por la fe. Y persistí junto a mi esposa y a mis hijos a dejar todo y salir para cumplir con la palabra. Ahora, arrancamos. Esto fue una decisión terrible para muchos. Arrancamos el camino. Y el camino, en la medida que avanzábamos hacia adentro de la selva, se volvió más difícil, más complejo. Y los sentimientos otra vez, no voy a poder seguir. Encuentro ríos llenos, lluvia abundantes, las balsas, los ferries, no podía cruzarlo porque había demasiada agua y traía, por causa del invierno, maderas, troncos, árboles completos venían con las aguas. Nadie podía pasar. Y nosotros ahí en la orilla del río, un día, 2 días, esperando salida, que se bajara, que diera un espacio para que pudiese los ferries o la balsa pasar. Los sentimientos fue tremendamente activado de manera negativa y para volvernos impotentes. Nair y yo decidimos creerle a Dios. Y una y otra vez la fe controló los sentimientos. Yo dije, la fe controló los sentimientos. Y cuando la fe controló los sentimientos, entonces hubo respuesta. Oh, cuánto da gloria a Dios por eso. Quiero decir que tu fe puede más que tus sentimientos. Y en este paso de fe, la fe es permanente. ¿Qué es la fe? Permanente. La prueba de la fe permanente en mí es que crucé la selva, que llegué a Colombia, llegué a Guaymaral y estoy aquí. Si te dejas guiar por los sentimientos, terminas siendo atrapado y vencido por ellos. Wow. ¿Sabe? Cuando una persona se deja guiar por los sentimientos, será atrapado por ellos. Y si queda atrapado, te vence. Y viene para ti una frustración terrible. Usted y yo debemos recordar que el justo por la fe vivirá. No dice que el justo va a vivir por los sentimientos. El justo vive por la fe. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Ahora, esto era un día tras otro día, semana tras semana. Cruzamos la selva hasta llegar a Manaus. Cuando ya estamos en Manaus, una capital, y estamos, en vez de venir hacia Colombia, estamos yendo más hacia el norte. Nos estamos saliendo de la ruta, pero no había otra. Tenía que llegar a Manaus. Y la propuesta era que en Manaus tomaríamos el barco para zarpar de Manaus a Tabatinga. Y llegar a Tabatinga era 18 días de viaje por agua. Y entonces, cuando llevo la compra del pasaje o de los pasajes, la persona que nos atiende en el puerto dice: Señor, me da pena informarle que no podemos viajar con familias. Nuestros barcos son de cargas. Y aquí viaja gente que no conocemos. No es un lugar apto para viajar con niños y con mujeres. Así que no podemos venderle.
Wow. Y dije, ¿no hay un barco de pasajeros? Dice, lamentablemente no. Para esta época no. ¿Sabe usted lo que significa que usted tenga un destino y el único medio posible dentro de mis capacidades y condiciones económicas era esta, y que le diga no? Entonces otra vez los sentimientos se disparan. Impotencia, imposible. Y regreso yo a la iglesia que nos había recibido y nos había dado un cuartico debajo del altar. Pensemos que como aquí, que tenemos un cuarto aquí abajo, y me diera el cuarto ahí abajo con colchonetas, y yo dormía ahí con Air y con los niños. Yo regreso ya en la tarde agotado y digo a ella, negra, las circunstancias son así. Y ella me pregunta, ¿y qué hacemos? Yo digo, no sé. Hay momentos que usted no sabe qué hacer. ¿Te ha pasado eso? Y estando en esto, estoy viendo que voy a fracasar. Es la primera imagen. Que si yo no puedo ir en el ferry, en el barco, pues ¿cómo llego? Si yo no tengo para un pasaje aéreo, ¿cómo llego? Y estoy en el conflicto de los sentimientos. De repente veo que va pasando gente que viene así al templo, y pensé que habría culto, y salí y pregunté, ¿vamos a tener culto esta noche? Y me dijeron, no, es la coral que va a ensayar. Wow. Entonces regresé al cuarto y le digo a mi esposa, no hay culto, la coral va a ensayar. Y como ella y yo habíamos cantado en coro, o en la coral de la iglesia, quedamos atentos a saber qué va a pasar. Podíamos oír de donde cantaba la coral al cuarto donde estábamos. De repente sentimos que el maestro pide entonación de voces. Toma el soprano, el contralto, luego toma la voz del tenor y del bajo, y los pone en orden, y sale con esta canción. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En el dolor nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Nair está sentada en la colchoneta, se pone de rodillas, me mira y me dice, es Dios que nos está hablando. Yo hago lo mismo, me pongo de rodillas y tomo su mano. Y qué manera linda que el cielo canta para animar a alguien que está en conflicto entre sentimientos y fe. Y la coral siguió. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En el dolor, y ella me mira y yo la miro, nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Ahí sentimos que el Espíritu de Dios nos estaba diciendo, no te entregues a los sentimientos, no te dejes vencer por lo imposible. Siempre habrá una salida, siempre habrá una manera de Dios. Si alguien puede hablar de la fe con propiedad, son aquellos que viven
experiencias de fe. Y yo sé que tú has vivido en algún momento una experiencia de fe. Y la experiencia de fe supera todas las experiencias del sentimiento. Porque los sentimientos son transitorios, pero la fe es permanente. Romanos capítulo 1, versículo 17, se afirma la palabra apostólica. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Cuidado, porque ella está hablando de justicia de Dios. Se revela por fe y para fe. Porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, frente a eso, Nair y yo descansamos, respiramos. Y yo dije a mí mismo: sentimientos no, fe sí. Los niños corrían por los pasillos de afuera de la iglesia. Y luego regresaron. La familia pastoral que estaba ahí nos llamaron para tomar una sopa. Y luego nos fuimos a dormir. Y era un sueño protegido por la fe. Lleno de expectativa. Si no hay barcos, si no me puede vender pasaje, ¿cómo salgo de aquí? La fe dice que Dios cuida de mí. Entonces voy a esperarlo. Voy a esperar el Dios que cuida. Voy a ver el momento que Él va a aparecer. Sí. Y dormimos. Cuando amanece el día, vino Dios. Y Dios estaba allá a la puerta. ¿Sabe quién era? Un soldado de la aeronáutica. Vino Dios. Y yo lo miro y está de uniforme. Y el soldado gritaba: el misionero que va para Colombia. El misionero que va para Colombia. Yo digo: pues el misionero soy yo. Y salgo. Y cuando lo veo, voy hasta donde está el portón. Y él me dice: ¿usted es el misionero? Yo dije: sí. Mire, el teniente Antonio de que está en el aeropuerto, que es el jefe de la aeronáutica en el aeropuerto en tráfico aéreo, quiere que usted se presente esta mañana. Me lo quedo mirando y digo: ¿quién? Dice: el teniente Antonio. Señor. Y el soldado de la aeronáutica salió y tomó su motocicleta y se fue. Y yo lo quedé mirando. Vino Dios a darme un recado, a mandarme a un lugar. Entonces yo fui. Era lejos el aeropuerto. Tomé como 1 hora y media para llegar. Y busqué la oficina de la aeronáutica. Y cuando entré y me hice anunciar, dijeron a la persona que estaba dentro: el misionero está aquí. Y viene el teniente, bien vestido, con su ropa, y me saluda, dice: Dios bendiga. ¿Usted es el misionero que va para Colombia? Yo dije: sí. Fíjese que recibí un telegrama de Brasilia que me dice que viene un avión que va a dormir aquí, llega esta tarde, duerme hoy aquí y mañana sale para su destino, frontera con Colombia, en la base aérea nuestra en Tabatinga. ¿Le sirve viajar en él? Dios está hablando. Ahora Dios está hablando no por el soldado, ahora Dios es un teniente. Es un teniente, es una autoridad. Y está diciendo que hubo comunicación de Brasilia con Manaus. Yo te pregunto, ¿será que la gente de Brasilia sabía que yo estaba ahí?
Déjame ponerte de esta manera. Tú no tienes ideas cuando el cielo funciona. No tienes idea, porque para el cielo todo estará abierto, todo se ve, todo se sabe. Y el cielo puede entrar a funcionar a tu favor. Entonces Él me pide el nombre de la familia, le doy y me daré una orden de pasajes para volar en este avión en el día siguiente. Al día siguiente, bueno, cuando yo regreso a ver a mi esposa, ya tengo la orden de los pasajes. Y le dije, mira, recuerda lo de anoche, vivo por fe. Aquí está el resultado. ¿Qué dice? Vamos en avión. ¿Cómo? En avión. ¿De qué manera? Entonces le cuento, le comparto. Lo que ayer era imposible, hoy es posible. No vamos en barco, vamos en avión. 18 días sería por el barco. En el avión fueron apenas 4 horas. Un avión cargado de soldados y otras cargas. Y nosotros, civiles, en medio de los soldados. Y los soldados nos miraban y ¿para dónde van? ¿Por qué ustedes van para ese lugar? Y nosotros les decíamos, mire, es que vamos como misioneros a Colombia. Esto es malo allá. Y comenzó a poner pánico. Yo dije a mi esposa, no hablemos con ellos. No hablemos con ellos, quedemos mudos. Wow. ¿Puedes leer conmigo lo que está ahí? Diga, ¿por qué el Evangelio? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay necesidad de que tú y yo observemos 5 pasos prácticos para vivir por fe. Primer paso para que usted y yo andemos por fe. Examina las actitudes con que te aproximas a Dios. Examina las actitudes. Es necesario que tú y yo podamos hacer una pausa cada vez que nos vamos a Dios. ¿Con qué actitud vamos a Él? ¿Qué es lo que nos mueve a acercarnos a Él, aproximarnos de Él? La actitud, ella es válida para todo porque ella determina la aceptación o el rechazo, el premio o el castigo. Sí. En Hebreos capítulo 5, verso 7, se habla de Jesucristo y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Siendo el Hijo de Dios, nunca se aproximó del Padre de cualquier manera. Siempre supo el valor que tenía esta aproximación. Y por ello, aún en ruegos y en clamores, buscó hacerlo con temor reverente. Tú y yo no eres libre para confesar cualquier cosa por la fe arbitrariamente. No somos libres para decir lo que querramos por la fe y comprometer a Dios de manera arbitraria. La confesión debe ser hecha en los límites de las Escrituras. Cuando una persona habla en fe, tiene que poner su palabra en el marco de las Escrituras. Cualquier confesión que no esté afirmada en la palabra de Dios puede tornarse un optimismo infundado y peligroso. Porque si la persona habla en términos de fe sin tener las condiciones correctas, la palabra,
puede decir cosas que no son recibidas ni aprobadas por el Señor. Mateo capítulo 26, verso 39 nos da el ejemplo de Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo, diciendo al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué es lo que está haciendo el Hijo? El Hijo está batallando con los sentimientos. Vino para cumplir una misión, pero está incluido la muerte. Y la muerte le causa a él espanto en la carne, en su cuerpo. Y él no quiere. La palabra revela que él no quiso. Y él dice: si es posible, yo evito la muerte. Yo no quiero la muerte. Y cuando clamó reverentemente, dijo al Padre, fue textual. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Yo tengo una imagen de este momento en mi espíritu del cielo, porque el cielo está acompañando. Miles y millones de ángeles están acompañando. Saben que Jesús es el ejecutor del plan de salvación y sabe la importancia del plan de salvación y sabe que si el Hijo cumple, habrá una tremenda reacción para toda la humanidad. Pero si el Hijo fracasa, fracasa todo. Cuando el cielo escucha, si es posible, pasa de mí esta copa, hubo silencio. Querubines, arcángeles y serafines, ángeles, se ponen en silencio. Y el Padre oye al Hijo que está clamando. Y el Padre no va a dejar de responder al Hijo. El Hijo no quiere la muerte. Pero no queriendo la muerte, aparece un pero. Y este pero tiene gran valor. Pero no sea como yo quiero. Wow. Yo no quiero morir. Pero si necesita que muera, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y aquí quiero poner de relieve eso para ti, resaltarlo. Hay momentos en que en la vida tenemos que pasar por situación que no nos gusta. A José Satirio no le gustó pasar por la selva, pero necesario era pasar. Y si no pasa por la selva, no cumple el propósito. Y aunque la selva es una amenaza terrible, solamente era algo transitorio. Oh, las cosas que a ti no te gustan, ni te va a gustar mañana, pero que estás dispuesto a enfrentarla para poder alcanzar la voluntad de Dios, eso solo es algo transitorio. Elijo como tú quieras. No hubo una palabra. El cielo no respondió con palabra, pero respondió con ángeles al lado del Hijo y lo confortó, trajo consolación. Y en esta súplica sudor gotas de sangre. Y cuando se levantó de ahí, estaba listo para la muerte. Wow, no quiero, pero voy. No quiero, pero hago. No quiero, pero necesario es. ¿Y cuánto cuesta la muerte? La humillación, la entrega, el sufrimiento, el escarnio, dejar que se perfure las manos, los pies, que se corone con corona de espinos, que una lanza traspase el costado. Esto duele, esto es horrible para alguien que tiene nada más y nada menos que el título del Hijo de Dios.
no quiero, pero voy a hacerlo. Y murió y fue sepultado, pero al tercer día. ¿Sabe? Cuando él cerró los ojos y dijo, consumado es, el cielo se movió. Se movió el cielo. Su cuerpo no verá corrupción. No verá. Su espíritu no quedará atrapado en el Seol. Porque ahora, por su obediencia, el cielo lo va a exaltar. Lo va a levantar desde abajo, lo traerá hasta lo sumo, le dará un nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará. Los que están arriba en el cielo, los que están debajo de la tierra, los que están en la tierra, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Con esto lo que quiero es traer aliento a tu vida. Y es que crea que las cosas que no te gustan, pero que están dentro del marco de obediencia, cúmplelo. Porque esto solo es transitorio. Es más, algunas personas han sufrido pérdida financiera y no saben por qué. Pruebas, tribulación. Quizás el diablo se puso en tu camino para estorbarte. Y tú no quieres sufrir eso, pero lo sufre en obediencia. Dios mío, llegó el día en que no tengo para pagar las cuentas, los servicios completos, y lo que gano tengo que diezmar. Entre diezmar y pagar, ¿qué hago? Primero diezmo. Satanás se ríe y dice, tonto, cualquier cosa, ¿cómo vas a usar lo que ya no tienes para allá? Pero cuando tú diezmas, el cielo aplaude y dice, bien, bien, bien. Diezmó, ofrendó, aún haciendo falta para cumplir con lo otro, pero puso a Dios primero, el reino de Dios primero. Resístrese que María, que Antonio, que Jean, que José, que Juan hizo primero con Dios. Póngalo ahí, quede ahí. Porque ya vendrá el día en que esto pasa, y lo que Él ha hecho en fe será recompensado en gloria. Tercer paso, ser dependiente y déjate guiar por el Espíritu Santo. Dije, ser dependiente y déjate guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué belleza que tú y yo podamos tener un asesor, un orientador, y nada más ni nada menos que el Espíritu Santo! Cuando haces confesiones de fe, guiado por el Espíritu de Dios, habrá garantía que lo que digas será hecho. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como se fuese. Aquí hay un rema vivo y práctico. ¿Qué es lo que hay? Un rema vivo y práctico. ¿Qué significa? Que siendo tú guiado por el Espíritu, ahora como hijo de Dios, las palabras que salen de tu boca no salen basadas en sentimientos, sino que salen en la plataforma de la fe. La fe que está en mí crea una nueva realidad. Si este video edificó tu vida, te invitamos a que continúes disfrutando de una palabra que fortalecerá tu fe. Suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones para recibir información de cada video nuevo. Cada día serás el primero en recibir un nuevo mensaje. Bendiciones.